Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad, desde el Poder Ejecutivo necesitamos, y es una constante, necesitamos informar para que tomemos conocimiento de todas las negociaciones que se vienen llevando adelante, cuáles son los resultados y, bueno, un poquito también en cuanto a lo que se viene hacia adelante. Primeramente, nosotros necesitamos destacar el diálogo que venimos teniendo con todas las entidades gremiales, tanto en el marco de una audiencia paritaria, como reuniones a veces conectas con otras comisiones o otras comisiones que se vienen dando por aspectos laborales, operativos, además de las puntualmente salariales. En ese sentido, luego de 7 reuniones, 7 audiencias, hubo más reuniones, pero 7 audiencias en el contexto paritario, y luego de por lo menos 6 propuestas diferentes e incrementales en cuanto a la cuestión salarial puntualmente, bueno, ayer fuimos formalmente notificados, digamos, de la decisión del rechazo en el caso de los docentes ADOSAC y de AMET por el Consejo de Educación. Bien, nosotros comenzamos el año con una serie de requerimientos de parte de estos gremios que tenían que ver con principalmente diálogo, lo cual está más que expuesto, digamos, la situación que fue permanente. Luego también hubo exigencias en cuanto a una recomposición salarial, hubo exigencias en cuanto a un plan de cómo se iba a recuperar la cuestión salarial. Y a ocurrir de las distintas audiencias hemos ido ofreciendo, explicando y discutiendo también con ellos estas diferentes alternativas. En resumen, y para no complicar, ahora después la presidenta del Consejo va a mostrar algunos datos puntuales y concretos. Nosotros durante el año 2024, en lo que hace al sector docente, se ha llegado a 189,9%, porque se han abordado no solo cuestiones de valor punto y valor del salario, un básico, sino además recuperación de la pirámide, como 3 a 1, se han resuelto cuestiones que Nación dejó de enviar fondos, por ejemplo, para la jornada extendida, y las de provincia no solo no se le quitó esta proporcionalidad de sueldo a nadie, sino que se equipararon todo el resto del sector. Bueno, todas estas medidas llegaron a un 190 aproximadamente de pauta, bien, a un 190 de pauta, me acerco un poco igual, a un 190% de pauta contra una inflación que rondó el 121-122% en Patagonia. Esto quiere decir que durante el 2024 hubo una recuperación en el sector docente de más del 50% respecto a la inflación que efectivamente se produjo. Para este año 2025, luego de todas estas reuniones y estos ofrecimientos, la inflación proyectada por el Banco Central de la República Argentina oscila el 25%. Digo oscila porque es un parámetro que diariamente puede tener alguna variación, es algo que son muy dinámicas. Y el ofrecimiento concreto y final que desde el Poder Ejecutivo hemos hecho al sector docente supera el 28%. Esto quiere decir que esta diferencia entre un 28 y un 25 es aproximadamente un 13% por encima de la inflación proyectada. Y si uno toma la proporcionalidad de este 13% con respecto al 25%, también implica más un 50% de recupero en el sentido del periodo de enero a diciembre. Bueno, insisto, esto es en términos generales, en términos resumidos, cuál fue la última propuesta. A su vez, pidieron definiciones en cuanto al sostenimiento de las fuentes laborales. Si bien el régimen de docente, ahora lo va a explicar bien Iris, obviamente, que es la que más sabe del tema, tiene una particularidad porque tienen horas, tienen cantidad de cargos, tienen 2 cargos a veces o un cargo. Hay una complejidad en la cuestión de situación de revista y de liquidaciones de sueldo, digamos, que lleva a esta situación. También se ha dado respuesta en esto. Han solicitado respuesta en cuanto al plan de inversión en educación, también se ha dado respuesta. Es decir que, si bien siempre hay temas por mejorar y por abordar, por supuesto, no cabe duda, desde el Poder Ejecutivo se han dado, insisto, respuesta a todos los planteos que se han hecho.
Algunos están en proceso y otros fueron concretos y concisos. Yo recuerdo que a mitad de las negociaciones, a unos 20 días, había un planteo nosotros hicimos un refuerzo del recupero en el segundo semestre, tiene que ver con la proyección de ingresos de la provincia, por supuesto, y con la posibilidad responsable de la provincia de poder abonar lo que acuerda una paritaria, por supuesto. Hubo un pedido de traer algo de los porcentajes de recupero por encima de la cláusula gatillo, que también está ofrecida, por supuesto, traerlos del segundo semestre al primero. Lo hicimos, es más, ni siquiera bajamos la recuperación del segundo semestre, agregamos en el primer semestre. En el primer ejemplo fue 0,5 más por encima del gatillo en abril y algo similar en mayo. Después nos pidieron, no, bueno, lo de mayo, traerlo para abril. Así también hemos hecho y hemos dado lugar a esos requisitos. Inclusive el gremio también ha planteado la fórmula de cálculo de la cláusula de gatillo para que sea más beneficiosa y también accedimos a la misma. Bueno, con lo cual, en el Poder Ejecutivo nosotros queremos que queden claros todos los esfuerzos que se vienen haciendo, que se hacen y que vamos a seguir haciendo, por supuesto en el marco de la responsabilidad y siempre teniendo en cuenta los derechos de todos y todas, los derechos gremiales, los derechos laborales y también los derechos de los alumnos y los chicos a recibir educación. Bueno, por mí, hasta aquí yo le cedo la palabra a Iris. Bueno, buen día en primer lugar. Tal cual como lo expresó el ministro, venimos desarrollando un proceso de diálogo desde el gobierno provincial y desde el 10 de diciembre del 2023 se planteó un proceso de diálogo con los sectores gremiales. Eso en este 2025 significó 7 encuentros de paritarias con 7 propuestas por parte del gobierno provincial en referencia a poder ir avanzando en el proceso de recuperación del salario docente. En el día de ayer finalizamos con la 7ª paritaria, a donde los gremios comunican la no aceptación de la propuesta. Nos parecía importante que todo el pueblo santacruceño tome conocimiento de qué se trata, porque a veces en la dinámica diaria hay cuestiones que tienen que ver con la información, porque estamos hablando de información pública, estamos hablando del manejo de los recursos públicos, de los fondos del Estado, y también estamos hablando de lo que significa la prioridad de la educación como definición de gobierno. ¿Sí? Desde el 11 de diciembre del 2023, el gobierno provincial ha establecido que una de las prioridades de gobierno es la educación. En ese marco avanzamos desde el Consejo Provincial de Educación. Como les decía, han sido 7 encuentros de paritarias. En el marco de los 7 encuentros de paritarias, que es un proceso de diálogo a donde nos encontramos, además de otras reuniones que se dieron por sobre, digamos, en otros tiempos distintos a paritarias, más los encuentros de subcomisiones, se generaron diferentes instancias en las que realmente desde el gobierno provincial y desde el Consejo Provincial de Educación la actitud siempre fue de escucha responsable para poder avanzar con los puntos solicitados por el gremio. Ahí nosotros les trajimos una proyección que nos parece que es importante. Vamos a la anterior, la comparativa del año. Siempre tomamos como cargo testigo el cargo de un maestro ingresante. Ahí podemos ver en función de nosotros tenemos planteado un 38,31% como toda la propuesta del año. Eso integra la inflación a partir de la cláusula gatillo, pero también un porcentaje de recuperación del salario docente, que como lo decía el ministro, en determinados meses supera el 50% determinado por la inflación. Ahí podemos ver la comparativa de diciembre 24. ¿Por qué diciembre? Porque se otorgó un aumento del 3,6 en enero a diciembre 2025. Tenemos el bruto y tenemos el salario de bolsillo. Eso es sin asignación familiar. No sé si lo pueden subir un poquito más. Ahí está. Ahí tenemos el impacto de incremento de acuerdo a toda la pauta salarial que se plantea para este año. 321.000 pesos, 285. Eso, digamos, en números directamente para que toda la población pueda tomar conocimiento.
líquido, ¿sí? Pasamos, esto es con 100, con una antigüedad al 100. También lo tenemos con la antigüedad al 180, que obviamente marca esto porque tenemos muchas localidades que ustedes saben que cobran con la zona al 180. Entonces esto obviamente impacta en el sueldo de cada uno de los agentes. Pasamos a otras comparativas. Por ejemplo, ahí tenemos maestros ingresantes con zona al 100, por ejemplo, Río Gallegos, o tenemos maestros ingresantes con zona al 180. También hicimos la discriminación de lo que significa el líquido sin asignación familiar y el líquido con asignación de 2 hijos y escolaridad. ¿Por qué nos parecía importante comunicar esto? Porque recuerden que cuando se habla de canasta básica, la canasta básica considera 2 adultos y 2 niños. Y como siempre el parámetro que se utiliza desde los sindicatos es la canasta familiar, consideramos a los efectos de que se pueda tomar conocimiento de lo que significa. Pasamos a la siguiente. También vemos el impacto, por ejemplo, de un director con 10 años de antigüedad en zona 100, por ejemplo, Río Gallegos, y un director con 10 años, zona 180. Por ejemplo, el Calafate, por ejemplo, Lago Posadas, todas las localidades que tienen 180. Ahí tenemos claramente, en función de la comparativa, enero 25 y diciembre 2025, con todo lo que significa la pauta salarial. Pasamos a la siguiente. Sí. Un director con 20 años, igual zona al 100, comparativa enero 2025, diciembre 2025, con asignación familiar, sin asignación familiar, y un director con 20 años, zona 180, con los mismos parámetros, sin asignación y con asignación y la escolaridad. También lo planteamos en referencia a las horas cátedras. Ustedes saben que tenemos cargos u horas cátedras también con zona al 100, con zona al 180, con la misma comparación, ¿no? Enero 2025, diciembre 2025, considerando los parámetros antes citados con asignación y sin asignación. Nos parecía también muy importante, además de la comparativa, porque es lo que nos permite tomar conocimiento de lo que significa la pauta salarial, entendiendo también las realidades económicas y financieras de nuestra provincia, ¿no? Planteadas y analizadas en este momento. También otro de los puntos clave fue el tema cargos. Nos parecía muy importante comunicar cuando se está planteando que no se crean cargos. Acá comunicamos, cada uno de estos cargos tiene un instrumento legal de creación. Desde el 10 de febrero al 12 de marzo, ¿sí? Para poder dar datos totalmente actualizados, nosotros creamos 32 salas, secciones y divisiones, 75 cargos y 1.794 horas cátedras. Esto significa que se amplían, por ejemplo, los primeros años. Un ejemplo, en una escuela técnica se amplía una sección más, una división más, por ejemplo, de un quinto año. Esto es lo que se ha creado desde el 10 de febrero hasta ahora. Todos los días tenemos, obviamente, movilidad. El sistema educativo es muy dinámico y este dinamismo también lo que provoca es que tengamos, al analizar cada institución, que tengamos que definir creaciones. Seguramente en esta semana vamos a continuar con las creaciones. También se ampliaron todas las secciones en instituciones, por ejemplo, de nivel inicial, a donde las salas de 4, porque hay realmente una baja en la matrícula, pero las salas de 4 que tuvieron baja de matrícula se transformaron en sala de 3, a los efectos de poder dar cumplimiento a la universalización de la sala de 3, que sabemos que en términos de política educativa es el rumbo que debemos tomar, no solamente como país, sino como provincia. Por lo que también se inició un proceso de fortalecimiento de la educación para sala de 3. En este momento, los jardines de infantes están comunicando a las familias de cada una de las localidades en referencia a la creación para que puedan inscribir a sus hijos.
Esta información es a los efectos de poder dar la información precisa, real, con respecto a los cargos. Nosotros en el sistema educativo también, en referencia a todo lo que tiene que ver con cada uno de los encuentros con el sector docente, trabajábamos otros requerimientos del sector gremial, ¿no? Que tienen que ver con estas inquietudes, estas necesidades que se plantean en otros términos que no son los salariales, sino que son los laborales. Para ese marco se generaron subcomisiones. Acá tenemos presente en la sala a los vocales del Ejecutivo, que son las personas que van trabajando como paritarios en las instancias de subcomisión, que son momentos por fuera de las paritarias en las que también nos encontramos con los sectores gremiales, a los efectos de ir trabajando sobre otros puntos. También nos parece muy importante, además, tenemos todo esto que estamos planteando en la pantalla, lo tenemos impreso, queda a disposición de todos los medios. Y cualquier otra información que necesiten también la dejamos a disposición de los medios. También tenemos la comparativa mes a mes de cómo se va a ir dando, se va a ir dando todo lo que tiene que ver con la pauta salarial. Acá hay, en cierta manera, está muy resumido qué significó cada instancia de paritaria, los otros que tuvimos. Esto igualmente se lo dejamos en copia, totalmente a disposición de ustedes. Seguimos convocando al diálogo, porque esto es una decisión de nuestro gobernador. Seguimos convocando al diálogo, pero hay algo muy importante que queremos decir. Convocamos al diálogo, pero Santa Cruz, por la realidad que ha tenido durante años y por lo que se debe dar en toda sociedad democrática, debe tener educación. Convocamos al diálogo con los estudiantes en las aulas. La educación es pilar fundamental para la transformación de las sociedades. En ese marco es que proponemos justamente continuar con instancias de encuentro, pero siempre considerando que no debemos afectar a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que forman parte del colectivo de estudiantes del sistema educativo. Ahí siguen proyectando las actas de paritarias. También otro de los puntos que planteó el gremio paritaria fue el tema relacionado con mantenimiento preventivo y correctivo e infraestructura. Nosotros, ante el pedido de los gremios, respondimos entregando un informe de todo lo que se había realizado en el 2024 en referencia a mantenimiento preventivo y correctivo y con toda la inversión que se dio en el plan de verano, ahora en enero y los días de febrero de este 2025. Durante el 2024 superamos los 2.400 millones en términos de mantenimiento preventivo y correctivo y ahora en el plan de verano superamos los 850 millones. También se avanzó con el plan de obras en referencia a infraestructura, que también era una inquietud del sector gremial. Avanzamos con el plan de obras, el día 24 de febrero se inauguró la EPP número 85, que todos los que están acá saben que es una escuela cuya obra demoró 17 años. Pudimos inaugurar ese edificio y se presentó a través del discurso del gobernador en el inicio del periodo legislativo todo el plan de obras que tiene que ver con educación para el 2025. Sabemos que la realidad de las escuelas al 10 de diciembre del 2023 era muy compleja, ¿sí? Por desinversión de años, por no realizar un mantenimiento preventivo en los tiempos que tenía que darse y tampoco por definir un mantenimiento correctivo. Eso determinó el estado de las escuelas, trabajamos mucho en el 2024, seguimos trabajando y sabemos con un criterio de realidad que tenemos que seguir trabajando mucho más. Pero también sabemos que día a día se va avanzando en cada una de las escuelas, en todas las necesidades que tienen, en términos generales, en términos de calefacción, en términos de electricidad, en cuanto a instalaciones sanitarias, en cuanto a todo lo que tiene que ver con reparaciones y obras menores. Pero eso desde el mantenimiento. Pero también avanzando con lo que significa la infraestructura a partir, por ejemplo, de la firma de un convenio entre el gobierno provincial y la Secretaría de Educación de la Nación
para poder avanzar con esas obras que estuvieron durante años abandonadas. Tenemos 14 obras que se encuadran en ese convenio con Nación que tenían años de abandono. Eso, a partir de la firma entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, ¿sí?, se pudo activar nuevamente. Avanzamos en ese sentido. Y nada más, no sé si me quieren hacer alguna pregunta o ministro, usted. Dos cuestiones que yo anoté aquí. Por un lado, por un lado, aclarar el tema de que se tratan y se van a seguir tratando cualquier tema que tenga que ver con las fuentes laborales. En el sentido, queremos llevar tranquilidad, digamos, el Consejo trabaja permanentemente, como lo explicaba detalladamente recién Iris, en altas y bajas de cargos, de horas y demás, y permanentemente se van tomando y se van dando de baja también. Así que ese es un tema que lo aborda el Consejo puntualmente. Y no, el gobierno provincial ha tomado la decisión de, ante esta situación, bueno, enviar a quedar los sueldos, sobre todo para que no se siga devaluando y no se siga estirando la posibilidad de que la gente tenga en el bolsillo todo lo que hemos planteado aquí, como no solo como cláusula gatillo, sino como recuperación salarial respecto a lo que viene sucediendo tiempo atrás. De nuevo que la paritaria ya la consideran cerrada, la paritaria salarial, de acuerdo a esta última pauta ofrecida por el gobierno de Santa Cruz. Por el momento sí, fundamentalmente porque ambos gremios han planteado paro para el día de mañana y el día de pasado mañana. Así que bueno, el gobierno está siempre, pasó el año pasado y va a suceder este año, ha abierto el diálogo, por supuesto, los gremios pueden pedir, de hecho también siguen solicitándolo, pero bueno, nosotros responsablemente tenemos que darle la posibilidad a los docentes de que cobren los aumentos. Insisto, si miramos el país, es la provincia, si no la más alta, la segunda o tercera, que más ofrecimiento salarial ha dado. Hay algunas provincias que no tienen ni siquiera abiertas las paritarias, y es de público conocimiento los acuerdos que hay a nivel nacional, ¿no?, que son muy inferiores al que ofrece la provincia de Santa Cruz, e inclusive inferiores a la inflación porcentual. Este 38% de aumento implica la cláusula gatillo. Dentro del 38% está el 25% de cláusula gatillo y hay un 13% de recupero que se va haciendo, como tal cual fue solicitado por los gremios, en un plan anual, escalonadamente, de acuerdo a las posibilidades de ingresos y egresos de la provincia. Ya las altas por lo menos han quedado resultado de que no se invierte todo el presupuesto educativo. ¿Qué han podido debatir eso? No, mira, ese es un tema, por ahí en otro momento podemos detallarlo y ampliarlo, pero acá hay un tema. Vos tenés el presupuesto provincial, esto lo hemos consultado en el Ministerio de Economía, el presupuesto provincial tiene conceptos dentro del presupuesto que no son gastos presupuestarios. Por ejemplo, cuando un organismo le paga a otro, es un gasto figurativo. Entonces, ese gasto no podemos tomarlo como parámetro para fijar cuánto de lo que ejecuta la provincia X en un periodo X representa un porcentaje. Para llegar a ese porcentaje hay que hacer un análisis un poquito más detallado del presupuesto, y ese porcentaje que hace referencia sí se cumple, pero bueno, con estas son las particularidades que están todas en la ley de presupuesto. Creo que artículo 208 y 204, si mal no recuerdo, pero podemos ampliarlo. ¿No creen que esta decisión de hacer la liquidación de los sueldos pueda generar alguna contraprotesta más de los gremios todavía, recrudecer las medidas de fuerza o bueno, profundizar el conflicto? Nosotros entendemos, tal cual lo explicamos, lo expresé previamente, se dieron 7 instancias, 7 encuentros de paritaria, más otras reuniones, más los encuentros de subcomisiones. Y esto es importante decirlo, tuvimos 7 encuentros de paritarias y se hicieron 7 propuestas desde el gobierno, porque a medida que se avanzó también, se presentaba una propuesta, el gremio hacía sugerencias y ante esas sugerencias se decía, se aceptaba, se decía que sí. Llegado este momento, nosotros llegamos al día de ayer, a donde hay un rechazo a la propuesta, pero además hay paro, porque ante cada propuesta del gobierno, la respuesta fue paro. Nosotros tenemos hasta la fecha 7 días de paro. Sí, esas fueron las respuestas a cada propuesta, a las 7 propuestas que hizo el gobierno provincial, ¿sí?, que esto significa un esfuerzo económico
y también entendiendo que la respuesta tenía que ver con dos requerimientos del gremio. Uno era la cláusula gatillo, eso fue una solicitud del gremio, pero no una cláusula gatillo pensada en términos de un semestre, una cláusula gatillo para todo el año, con lo que eso significa en términos de decisión política. Y también un proceso de recuperación del salario docente, que ya el año pasado tuvo un avance muy importante y lo que se pretende es que no se pierdan los avances del año anterior. ¿Sí? Que ante los movimientos inflacionarios de nuestro país, el sueldo docente no tenga afectación. Por eso se continuó con el proceso. Entendemos, y vuelvo a repetir, nosotros convocamos, siempre vamos a convocar al diálogo, porque entendemos que es la estrategia fundamental para avanzar en términos de acuerdo. Pero también tenemos una realidad que es una obligación. Los estudiantes de Santa Cruz tienen que tener eso. ¿Consideran ustedes que las respuestas ante cada negociación por parte de los sindicatos en avanzar con medidas de fuerza es excesiva y demuestra por ahí no necesariamente un acercamiento y una predisposición al diálogo? Con respecto al paro, nosotros, la verdad que eso nos generó mucha preocupación, porque cuando se está en instancia de diálogo es preocupante que se tomen decisiones de paro. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo, el gremio determinó 72 horas de paro, cuando estábamos en plena negociación. Entonces, cuando se está en negociación, justamente cuando convocamos al diálogo, entendemos que tiene que haber una escucha responsable, pero también una responsabilidad en términos de lo que significa estar en proceso de diálogo. Pero las respuestas que recibimos siempre fueron paros. Con esta liquidación del 38%, se demuestra que entonces se llega a los salarios a la canasta básica planteada por el gobierno, o sea, se cubre la canasta básica. Nosotros tenemos 13.200 docentes. De esos docentes, solamente un porcentaje es el que se encuadra como docente inicial, ¿no? En referencia a la primera presentación que hicimos, que son alrededor de 194 personas, de las 13.000. De ahí para arriba, hasta las 13.000 y pico docentes que tenemos, superan la canasta básica. Esos son los números que tenemos. Por eso nos parecía importante que ustedes tengan a disposición toda la documentación que nosotros queremos acercar. Esta es la documentación real, esta es la documentación fehaciente, ustedes se la pueden llevar, la pueden tener y si necesitan más se lo podemos dar, porque estamos hablando de manejo de los fondos del Estado. Entonces, esa información tiene que estar accesible para todos los medios. ¿Esta definición salarial es con relativo al periodo de febrero? Correcto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y entendiendo que en una de las instancias de paritaria, recuerden que en enero tuvimos un 3,6, cuando la inflación determinada fue de un 2,5, y en la segunda instancia de paritaria, en la segunda fue, ¿no? Que ahí nos plantean, con una inflación proyectada de un 2 más o menos para febrero, que nosotros pudiéramos mantener el 2,5 de enero. Y dijimos que sí. Eso también significa una recuperación en términos de frente. Eso está en las actas de paritaria. Ahora, con esta liquidación, teniendo en cuenta estas determinaciones de pago del gremio, ¿de qué manera el Estado va a garantizar las clases para el niño? Entonces, los papás, si quieren, los hijos vuelvan a clases y quieren no se caiga otra vez en la época del kirchnerismo, en que era paro, y que no hay ningún tipo de retorno. Bueno, justamente nosotros estamos analizando en referencia al impacto del paro, que lo tenemos día a día, pero volvemos a insistir. Los estudiantes tienen que tener clases y las medidas que se tengan que tomar las vamos a tomar. ¿Esto incluye la posibilidad de realizar descuentos porque no se piden a las medidas de esfuerzo? Nosotros estamos trabajando justamente, cuando hablamos de convocar al diálogo a los gremios, es justamente esto, la posibilidad de seguir dialogando para no llegar a estas instancias. Pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación de que los estudiantes tengan medios. En ese marco se tomarán las medidas que sean necesarias. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Profe, se habla de cómo va a ser el recupero de contenido para los alumnos específicamente. Yo he charlado con la gente de AOSAC después que se conoció el paro, el rechazo a la propuesta, y
no hubo una respuesta clara de eso. Ellos dicen, no, peleamos por los alumnos, por los establecimientos, las copas de leche, los alimentos. O sea, no estamos peleando solamente por el salario, pero no hubo una respuesta clara de que se esté trabajando para lo que va a ser el recupero de contenido. Nosotros tomamos una resolución que se fue aprobada por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. ¿Sí? Ustedes saben que es el órgano a nivel nacional que integra a todas las provincias. Ahí se aprobó por unanimidad una resolución que define 190 días de clases y día que se pierde, día que se recupera. ¿Esto qué significa? Que ante los días y horas de clases que se pierdan, se van a recuperar. Próximamente se realiza el pago de esta primera parte Ahora, a partir de la resolución y del decreto, se incorpora la liquidación del mes de febrero, que estamos justo en los días ahora, del mes de marzo, para poder liquidarlo directamente. Estamos en días de liquidación. Una relación con el retroactivo el 1 de febrero, con lo cual en esta liquidación van a ver febrero más. Tal cual. Este es el 37% de diferencia. Es anual, obviamente, pero ¿puede sufrir modificación al correr del año? Seguramente va a sufrir modificaciones porque una parte de ese 38 está compuesta por la clausuratoria, con lo cual, exactamente. Independientemente de eso, ¿alguna postura que pongan los gremios? De acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Economía y a las proyecciones que se tienen, hay que ser muy cautos en qué es lo que va a pasar. Como de público conocimiento, hay temas a nivel provincial y nacional que interfieren seriamente en la capacidad de recursos de la provincia. Tiene que ver los MPF, temas de represas, temas de CRT. Hay una infinidad de temas, definiciones del gobierno nacional en cuanto a obras, como mencionaba ahí. Estamos intentando que se retomen, creo que se firmó ya algunas obras financiadas por el Estado Nacional, así que, de acuerdo a las posibilidades y al transcurrir de los hechos, se van a tomar, seguramente haremos diagnósticos y evaluaciones, lo hará el Ministerio de Economía y junto con el gobierno.